Pues vamos a ver una de las porciones más hermosas de la Escritura, hermosas por varias razones. Una, porque es una poesía exquisita, y dos, porque la profundidad de sus pensamientos es impresionante también. Y tal vez podemos empezar con una pregunta para todos. Miremos la semana que terminó ayer. Ayer era sábado, hoy es primer día de la semana, hoy empieza semana. Hasta ayer se completó una semana y ya está en el pasado. ¿Cuánto contacto tuvimos con la palabra de Dios esta semana? ¿Cuántas veces la abrimos personalmente, como familia? Nosotros vamos a ver a alguien que amaba profundamente la Escritura y de día y de noche meditaba en ella. Y se enamoró tanto de la palabra y del Dios que había dado la palabra, que inventó 176 versos. Una poesía muy larga y muy hermosa. No es solo profundo en sus pensamientos, son como todo el resto de la palabra de Dios, muy densa de significado, sino también de belleza. Voy a compartirles aquí algo que hizo mi hija y que apareció en una de las revistas, y fue tratar de reflejar en castellano lo que está en hebreo, en el original, cuando fue inventado este salmo, el Salmo 119. La primera palabra, la primera letra, perdón, el alfabeto de la letra Aleph, ¿se parece? No, no se parece a nuestra A, pero equivale a nuestra A, se llama Aleph. Y todos los versículos, los 8 versículos que siguen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta uno abajo, todos empiezan por esa letra. Eh, yo puedo mandarles por correo electrónico esta revista, es una de las revistas que hemos producido. Y entonces, notemos que es como un acróstico. Todo empieza con la primera letra, abajo, la letra B, que en hebreo se escribe así de raro, y que su nombre es B. Toda la segunda parte, los siguientes 8 versículos, con la letra, empiezan con la letra. Entonces, que la letra que está aquí arriba es la misma que está aquí a los lados. Mi hija trató de basarse en eso para hacer una composición parecida y dar una idea de lo que eso era, y necesitó mucho tiempo para poder adaptar. Eh, fue un gran trabajo, pero nos da una idea de cómo estuvo en el original. Y en la revista, en aquella ocasión, resaltamos algunos versículos de todos estos 176 que hablan sobre la palabra de Dios. Pero es como lo que llamábamos un acróstico. Es un salmo acróstico, le dicen así, porque empiezan cada grupo de versos por el mismo. Entonces, el Señor se fijó en ese orden. En los salmos y en Lamentaciones hay también esta expresión poética. Para que no tengamos interrupciones. Entonces, como notamos aquí, las
Los 176 versículos están agrupados según, no están agrupados según la letra, sino que los versículos que pertenecen o que hay en un grupo empiezan todos por la misma letra. Y mi hija trató de hacerlo en el orden hebreo. Entonces, es lo que tenemos aquí. Trató trató de decir lo mismo que decía en la Biblia, pero no es la Biblia, por supuesto. Esto es como un comentario, como una paráfrasis. No es la Biblia, no es para leerla, sino para entender más o menos eh, lo que el autor quiso hacer. En qué casos hacemos un acróstico? Yo recuerdo en mi secundaria, yo me acuerdo en el instituto, cuando empezaban las hormonas a moverse mucho, empezamos a ver a las chicas, teníamos como una competencia entre nosotros los varones, y después supe que entre ellas había la misma competencia, tratando de echarle ojo a una de las chicas, nosotros, uno de los chicos, ellas. Yo no era creyente, entonces no, Dios no estaba por allí en ninguna parte, yo no oraba por lo que hacía, ni quería hacer la voluntad del Señor al respecto. Sí, cada uno de nosotros, cuando nos interesaba una chica, entonces empezábamos a soñar con ella y a mirar cómo podíamos declararle nuestro amor. Y una manera era haciendo acrósticos. Cuando el enamoramiento era en serio y se pretendía a la persona en serio, entonces salían más poesías, salían más acrósticos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué había en el corazón del salmista para poder dedicar tanto tiempo a la escritura? Él no tenía probablemente sino una cuarta parte de lo que nosotros tenemos. El Antiguo Testamento, tal vez algunas otras escrituras habían sido escritas, pero esa escritura lo cautivó tanto, tanto, que llenaba todos sus pensamientos. Y Dios cuidó que esa palabra, todo eso que él sentía, pudiera quedar reflejado en el Salmo 119. Muchos, aunque allí no lo dice, muchos piensan que el que lo inventó fue Esdras. Y vamos a mirar por qué. Esdras 7 es muy conocido, pero repasémoslo. Esdras está un poco antes de los Salmos, un poco antes de Job, antes de Esther y de Nehemías, sigue Esdras hacia atrás. Esdras 7:10. Versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y bueno, para muchos es conocida esta porción, porque, ¿qué fue lo que caracterizó a Esdras? El anhelo profundo de su corazón de inquirir, buscar, escudriñar, estudiar la escritura. Cumplirla en segundo lugar, no solo tener un conocimiento intelectual aquí de la palabra de Dios y poder citar los versículos, sino traerlos a su vida, ponerlos por obra, cumplirlos. Y luego, después de haber hecho eso, enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Y aquí ya nos podemos hacer la primera pregunta. ¿Qué tanto nos parecemos a estas? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? Yo he preparado mi corazón para escudriñarla, para estudiarla, también para cumplirla y también para enseñarla. Los que son padres, a sus hijos, primeramente, o maestros de escuela dominical, o en fin, siempre tenemos la oportunidad de enseñar a otros, o personas de afuera, pero siempre tenemos la oportunidad de enseñar. Tendríamos que saberla de tal manera que la podamos expresar con seguridad. Pues Esdras tuvo esto en su corazón. Y por eso, y yo estoy de acuerdo, aunque no lo dice, el Salmo 119 muy probablemente fue escrito por él. Y yo me he preguntado a mí mismo, Carlos, tu amor por la palabra de Dios, lo que lo conoces, lo que la conoces, conoces al Dios que la dio, al Señor Jesús, que es la palabra viviente de Dios. Produce en tu corazón tales sentimientos que serías capaz de tratar de hacer un poema o un acróstico de amor, pero también profundo acerca de la palabra de Dios. Yo me he hecho esta pregunta y la lanzo a todos. Eso es lo que el Señor quiere. Y de un corazón así salió el Salmo 119. Y vamos a leer algunos versículos del Salmo 19. Pues son 176 versículos. No los vamos a leer todos. Sí recuerdo haber escuchado de por lo menos dos personas que en la escuela dominical lo aprendieron de memoria y ganaron una Biblia por por haber aprendido todo el Salmo 119 de memoria. Lo lanzo, de pronto alguno se anima para hacerlo y buscamos el momento para que lo pueda recitar aquí, el Salmo 119. Pero ¿qué podemos decir, según el Salmo 119, acerca de la Biblia? El Salmo 119, prácticamente todos los versículos hablan de la Biblia de alguna manera. Salmo 119, versículo 151. Esta es una primera cosa que podemos descubrir de la palabra de Dios. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son, ¿qué? Verdad. Verdad. Amén. Verdad. Recordamos lo que el Señor Jesús dijo en Juan 8. Dijo algo parecido. Vamos a mirarlo un momento. En Juan 8, no perdamos el Salmo 119, que es nuestra porción principal. Pero miremos un momento estas palabras de Juan, capítulo 8. Ah, ahora lo perdí. Sí, versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene esa virtud, nos libera, mientras que la mentira nos
nos confunde, nos desvía. La verdad nos da libertad. Cuando un médico habla con un paciente que está enfermo, si le dice una mentira, lo desvía y no, pues la persona no va a tomar el tratamiento. Tiene que decirle la verdad. La verdad lo conduce a encontrar el remedio adecuado, la medicina adecuada y ser libre de su enfermedad. La palabra de Dios nos hace libres. Algunas personas le huyen a leer la palabra de Dios por eso, porque dice la verdad. Entonces están huyéndole a la libertad que el Señor puede dar por su palabra. Tu manda, tus mandamientos son verdad. Esa es una cosa importante de la Escritura. Por donde la leamos, es verdad y nos hace libres. Versículo 96, tenemos otra característica. Dice el versículo 96, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Aquí se habla de perfección. Y esa perfección, si el salmista miró por todas partes y vio que todo tenía defecto. A toda perfección he visto fin. Es lo que nosotros vemos hoy también. Por donde miramos hay imperfección. Sin embargo, la palabra de Dios es perfecta. Aquí no lo dice con esas palabras, pero en un salmo compañero del 119, el Salmo 19, lo dice. Salmo 19, no perdamos el Salmo 119, pero sí contrastemos con esta escritura. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bueno, sigue diciendo el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, pero estamos hablando de la perfección de la escritura. Mientras que hemos visto fin a toda otra perfección, la palabra de Dios es perfecta. Y su perfección hace que una persona pueda convertirse, pueda cambiar. A ver, se pone más tranquila. La ley del Señor, por su palabra, podemos decir toda su palabra, es perfecta y convierte el alma. Nosotros, por mucho que podamos hablar con alguien, no podemos convertir a esa persona. No podemos llegar a su corazón. Pero la palabra de Dios sí. Recuerdo una hermana que admiro mucho, que cuando quería dar un consejo a una persona, pero que ese consejo quedara, no decía nada, le mandaba un versículo. Y a lo menos en mi vida hizo milagros ese versículo. La ley de Dios, la verdad de la palabra de Dios tiene ese poder que no tienen mis palabras. Puede hacer que una persona cambie del todo. Por eso, aunque tenemos literatura para repartir, una cosa que algunos hermanos prefieren es repartir la pura palabra de Dios.
una porción de Juan o un Nuevo Testamento. No está mal, porque yo creo que son buenos los libros que tenemos aquí, pero nada supera a la palabra de Dios. A toda perfección he visto fin, pero la palabra de Dios es perfecta. Versículo 160, otra virtud de la palabra de Dios. Ya hemos visto que es verdad, ya hemos visto que es perfecta. Vamos a ver una tercera cosa, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, esto es lo que hemos dicho antes, la primera característica que vimos, pero ahora vemos que es eterna. Todo juicio de su justicia, esa es la palabra juicio, en este contexto, muestra lo que Dios ha expresado en su palabra, los juicios que Él ha dado, son eternos. Y el Señor Jesús también lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, eternas. Es más, el Señor dijo que en el juicio cada persona tendrá que vérselas con lo que hizo con el Señor Jesús, si lo recibió o lo rechazó. Y una cosa que encontrarán las personas allí será lo que Moisés escribió, es decir, la palabra de Dios, lo que Dios dio en su palabra. Dios juzgará al final de todo conforme a su palabra. Su palabra allí también aparecerá. Nosotros en cierto momento saldremos de esta tierra, las Biblias físicas quedarán aquí, pero su palabra sigue siendo eterna. Sigue existiendo, sigue siendo válida. Es verdad, la palabra de Dios es verdad, es perfecta, es eterna. Y el versículo 102 nos dice otra cosa al respecto de la palabra de Dios. Hermano Edwin, ¿nos podrías leer versículo 102? Sí. No me aparté del juicio porque tú me enseñaste. Ajá, gracias. ¿Quién habló entonces por medio de la palabra cuando él la leía? ¿Quién enseñó al salmista? Dios. La escritura, las sagradas escrituras son las palabras de Dios. Es un privilegio que no siempre apreciamos suficientemente, pero Dios nos ha hablado y ha buscado la manera de que esa palabra pase de unos a otros. Primero era por escrito, copiando con sumo cuidado lo que decía en el rollo que estaba en el templo, pero después el Señor permitió, de él vino, que se inventara la imprenta, y entonces se pudo multiplicar la palabra de Dios en muchos idiomas, hacer muchas copias de la misma. Y a día de hoy la industria editorial pues, ha progresado mucho, e inclusive podemos tener copia en el móvil. Podemos tener copia de la palabra de Dios en el móvil. El problema del móvil es que hay 30 servicios que ofrece, aparte de ser teléfono y poderse llamar, hay otros 30 servicios que presta. Uno de los servicios es presentarme la palabra de Dios, pero entonces los otros 29 me van mandando notificaciones
Y entonces, ay, verdad, un WhatsApp. Dejo la palabra, corro pantalla y voy a responder el WhatsApp. Es muy mal instrumento para concentrarme y que Dios me hable. Es como si mi esposa me estuviera hablando y yo estuviera mirando para otro lado, luego la volviera a mirar un momentico y luego por otro lado lo distrae y no le pongo cuidado. Ella me puede estar transmitiendo grandes verdades, yo no cojo absolutamente nada. Entonces yo aconsejo de todo corazón que cada uno de nosotros tenga una copia física de la Escritura. Aunque vengan mayores adelantos tecnológicos, y aunque sea muy cómodo llevar la Biblia aquí en mi bolsillo, pero para poder escuchar a Dios necesito ponerle atención. Si no, no puedo escuchar, ni puedo ser enseñado por Él, como dice este versículo. Tú me enseñaste. Era el versículo 102, ¿no? No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces, Dios habla por medio de su palabra. Y pues si no tengo otro medio, si no tener un celular para poderlo ver, no tengo dinero para comprarme una Biblia, porque ahora son muy baratas, pero tratemos pronto o en casa de tener un libro físico, poderlo subrayar, poderlo abrir y también reservemos un tiempo tranquilo. Cuando estamos conectados aquí y resulta que hay una niña llorando en la casa de alguien, cuando si dejáramos todos los micrófonos abiertos y se escuchara los golpes del vecino que está arreglando la casa, si escuchamos eh, lo que pasa en la familia o un pájaro que tenemos en la jaula, nos distraemos muy fácilmente, concentrarnos es imposible, muy difícil. A veces ha habido que hacerlo, pero tratemos de tomar un momento tranquilo para escuchar al Señor cada día. Algunos lo hacen en el metro, algunos lo hacen con audio para no ser distraídos, concentrarse, pero a mí me parece eso difícil. Y yo creo que hay momentos tranquilos. Mi momento favorito, pero ese soy yo, cada uno tiene su propio ritmo. Mi momento favorito es en la madrugada, porque ahí no hay mensajes, no, si hay mensajes de la noche anterior o que vienen del otro lado del continente, pues los puedo ignorar y tomar un tiempo. Algunos dicen 7 minutos para leer la palabra con concentración. Vale, si no tienen más de 7 minutos, pues 7 minutos. Yo 7 minutos me pasaron hace mucho tiempo. Yo no puedo con solo 7 minutos. Necesito mínimo 20 minutos para leer con concentración y escuchar al Señor. Tú me enseñaste. Dios quiere hablarnos, Dios quiere enseñarnos por su palabra y quiere hacerlo cada día. Escuchémoslo, escuchémoslo. Él quiere hablarnos y pues no siempre podremos, pero tratemos de nunca cerrarle la puerta para que Él nos hable. O nunca cerremos y dejemos cerrada su boca sin enterarnos de lo que Él dice. Además, hay un problema que tiene la ignorancia de la Escritura, y es que lo que escuchamos en Internet, lo que escuchamos de otras personas, fácilmente nos entra, y sobre todo si es impresionante, le ponemos cuidado.
Pero si conocemos la escritura, detectamos, ay, lo que está diciendo esta persona no es. Ay, esto sí es verdad. Ay, sí. Inclusive, el Señor dice en 1 Corintios 14 que cuando nos reunimos, si un hermano habla, como está pasando en este momento, los demás tienen que juzgar. No porque habla él, es que porque está hablando aquí, es que tiene toda la razón. Si hay algo que no está en la palabra, hay que decírselo y sacarlo del error. El que habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, no conforme a sus propias palabras. Eso es un principio para seguir siempre, 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 siempre. La palabra está por encima de toda persona, de toda autoridad. Nadie, todos están por debajo de la escritura. El Señor quiere enseñarme y quiere que yo lo escuche. Entonces, eh, sí, al final creo que vamos a tomar un momento de oración, pero que el Señor nos ayude a hacernos este propósito. La lucha es grande, lo reconozco. A veces no hay tiempo por desorganización, por lo que sea, o porque tuve una emergencia en medio de la noche, en fin, a veces no se puede y el Señor entiende eso. Pero no hagamos de eso nuestro hábito. Mantener la Biblia cerrada y solo abrirla, si acaso, el domingo, cuando venimos a la reunión. El Señor nos ayude para tener esta actitud. Me hace falta, me hace falta. Tuvo un hermano que hizo una promesa delante del Señor. No soy yo, es otro hermano, pero me gustó mucho. No Biblia, no desayuno. No Biblia, no desayuno. De esa manera él se obligó a llenarse de la palabra. Entonces, si no hay desayuno, si él no ha leído antes la Biblia, entonces hace ajustes para poder hacerlo antes. Aunque sea un minuto, si es que no alcanza para más. Un minuto es insuficiente. Pero bueno, a veces nos hemos visto con mi esposa en esta situación, que tenemos poco tiempo, entonces leemos uno o dos o tres versículos. Pero normalmente no, normalmente escuchamos más tiempo al Señor. Eso cuando estamos juntos, pero también cada uno tiene su propio programa de lectura. Y hay, en una de las revistas apareció todo un programa para leer la Biblia en un año. Entonces, si alguno lo quiere, se lo puedo mandar para que lo pueda seguir. Y empieza pues en el día que estamos, en el día que lo recibe. Lo hace imprimir, lo va poniendo con algún marcador, mostrando que ha ido leyendo todo esto. Si no ha podido leer en un año todo lo que dice allí o toda la Biblia, pues vuelve a imprimir esa hoja, vuelve a empezar y trata el siguiente año de llegar más lejos. Pero en todo caso, que sea una prioridad muy alta escuchar la escritura. Si tenemos que escoger entre escuchar una predicación por internet y leer la Biblia, no lo dudemos, la Biblia primero. Dios quiere enseñar. Su palabra es verdad, su palabra es perfecta y su palabra es eterna. Bueno, vamos a mirar algunas cosas que me han cautivado de este salmo. Y son las actitudes. Es decir, el salmista no solo dijo las maravillas de la ley, sino que también nos contó lo que él siente delante de la escritura. Por ejemplo, versículo 16, Salmo 119, 16.
Hermano Luis Carlos, si nos puede hacer el favor. 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 167, ¿es el mismo? Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Si no le importa leer también el versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Qué bonitas expresiones, ¿cierto? Si uno se pregunta qué es lo que a mí me trae gozo, qué es lo que yo más anhelo, qué es lo que verdaderamente yo amo, pero verdaderamente, de verdad, delante de Dios, qué es lo que yo más amo. Si le hubiéramos hecho estas preguntas al salmista, hubiera dicho la palabra de Dios. De tal manera que estar al lado de ella, pensar, ahora la voy a leer, ahora la voy a estudiar, ya le daba un gozo impresionante. Iba de viaje y la primera cosa que iba en el viaje era su Biblia. Se le olvidaba tal vez parte de la ropa, pero su Biblia no. Al ejército, a la mili, su Biblia. Recuerdo esa hermana Corrie ten Boom, que guardó judíos en la Segunda Guerra Mundial, la cogieron presa por eso. Claro, no podía llevar nada a la cárcel. Llevó una Biblia pequeña que tenía. Cuando llegaron y las iban a requisar para ya ingresarlas en la prisión, tenían que esconder esa Biblia. Y oraron. Y el Señor les concedió pasarla. Y esa era la única Biblia que había en todo el cuarto, como con 30 prisioneras. Y cuando había un momento, leían ahí. Y trajo tanto consuelo ese ejemplar. Cualquier cosa les faltaba a Corrie y a Betsy, su hermana, menos la escritura. Amar, deleitarse y tener un anhelo profundo por la palabra. Versículo 136. Salmo 119, 136. Es muy interesante también. Luis, ¿nos podrías hacer el favor? Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaron tu dedo. Esto no tenía que ver con él mismo. Pero el ver que los demás no guardaban la palabra de Dios, sobre todo los que la conocen, él está hablando de personas que han oído la palabra, la impotencia que le dio esto, la frustración, el dolor por el menosprecio que tenían hacia la palabra es grande. Y no era un llorón, porque no se ve que llora en otras cosas. Esto le tocó su corazón y lo hizo llorar. Que otros no cumplían la palabra. Cuánto amaba el salmista la palabra de Dios. Bueno, aunque Esdras, que fue el que escribió este salmo, amaba la palabra de Dios y había preparado su corazón, su vida para estudiarla, para cumplirla y para enseñarla,
El ejemplo perfecto de la actitud frente a la palabra de Dios fue el del Señor Jesús. Salmo 40. En Hebreos se nos dice que hablan del Señor Jesús, en Hebreos 10. Pero vamos a leerlos de aquí del Salmo 40, pensando en él. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y ahora estas preciosas palabras del versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios era lo más sublime que el Señor Jesús tenía. Y en el Evangelio de Juan lo vemos repetir eso. Mi comida, hablar de la voluntad del que lo envió. Y en una ocasión dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. La voluntad de Dios es lo que Él quería hacer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, ¿está en dónde? En medio de mi corazón. En el tabernáculo había muy adentro, en la presencia de Dios, un mueble, más o menos de esta altura. Allí nadie podía entrar, sino solo el sumo sacerdote una vez al año. Encima tenía una tapa de oro puro y había dos querubines, todos hechos de la misma pieza de oro. Y dentro estaban las tablas de la ley, las segundas, las que el Señor escribió con su dedo y se las dio a Moisés, después de que quebró las primeras. Esa arca de la alianza, esa arca que había, el arca del pacto que estaba adentro en el lugar santísimo, es claramente una figura del Señor Jesús. ¿Y qué había en medio del arca? La ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, Esdras es un buen ejemplo, porque era una persona como cualquiera de nosotros, pero el ejemplo supremo de la actitud frente a la palabra de Dios fue el Señor Jesús, que dijo que había venido a la tierra para cumplir todas las cosas que estaban escritas ahí. Y lo hizo. La ley de Dios estaba en su corazón. Entonces una cosa que podemos decirle a él es, Señor Jesús, ayúdame a tener esa actitud frente a tu palabra que tú te digas. Ayúdame a imitar a Esdras, pero sobre todo ayúdame a imitarte a ti. Bueno, me gustaría finalizar invitándolos a que en algún momento, quizás la semana que viene, leamos este salmo. Cada uno puede, como está en partes, como hemos visto, pues puede leer una porción cada día. Son 22 partes. Si quiere completarlo en la semana, pues lee 2 o 3 porciones de 8 versículos para mirar todo lo que se puede decir de la palabra de Dios. Y si el Señor le ha dado a alguno de nosotros la facilidad de expresarse por escrito, de hacer poemas o hacer canciones, este es un precioso tema. Finalizo con el Salmo 119, 105, que tanto conocemos y al que le hemos puesto música.
Salmo 119, 105. Lo decimos todos a la vez, por favor. Salmo 105, 119, 105. A la una, a las dos, a las tres. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando vamos por un camino oscuro y no tenemos luz, corremos el peligro de accidentes, de tocar cosas que nos pueden hacer daño. Necesitamos una luz cuando vamos en la oscuridad. Este mundo es así de oscuro. Y si no llevamos la luz de la palabra de Dios, tropezamos y caemos. Pues que el Señor nos ayude a, si la semana pasada fallamos, y si nuestra falla con la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, viene ya de tiempos, pues más aún, hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, perdóname esta negligencia con tu palabra y concédeme de aquí en adelante empezar a leerla y a amarla y a muestras. De tal manera que me gustaría llegar al final de mis días o al momento en el que el Señor venga por nosotros lleno de la palabra. Otro Esdras, un Esdras o una Esdras siglo XXI. Pues que el Señor nos ayude. Hermano Mario, te voy a pedir el favor si nos puedes dirigir en una oración, si puede ser. Sí, hermanos. Gracias. Adelante. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Padre Celestial. Venimos a ti en acción de gracias por todo lo que aprendemos de ti, de tu palabra, Señor, como lo dice. Qué grande es, Señor, que nos llega al centro de nuestro corazón, Señor, y que podamos aceptarte por medio de ella. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo maravilloso que nos hablas, todo lo que nos dices, Señor, todo lo que nos tienes prometido para nuestras vidas, Señor, en ti. Nos entregamos, Señor, por medio de ella, para que seas tú mostrándonos, Señor, todo lo bonito y lo maravilloso. Señor, queremos estar en ti, Señor, aprendiendo cada día más de ella, esforzándonos para que podamos estar llenos de esa magnificencia tuya, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Encomiéndanos, Señor, también en todo en todo el día de hoy, Señor, en toda la semana que viene, para que podamos estar sujetos a ti, Señor. Siempre, Señor, mostrándonos el camino por medio de la fe en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido, por tu infinita misericordia, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por ello. Nos encomendamos, Señor, en medio de ti, aferrados siempre, Señor, a ti, Padre Santo, porque nos muestras lo necesario que es para nuestra vida. Gracias, Señor, te ponemos a ti, Señor, esta semana que viene, para que estemos tranquilos, Padre Celestial, y que podamos confiar en todo lo bueno que nos das. Gracias por habernos puesto, Señor, a nosotros todo esto, Padre Santo, Padre Celestial. Que todas las cosas que pidamos en tu nombre se hagan por tu voluntad, Señor. Nos entregamos a ti esta semana que viene, Señor. A ti sea toda la gloria por medio de tu Hijo, el amado Señor Jesús. Amén. Amén.